Buen día, hermanos, hermanas. Bueno, como decía el pastor, la anterior semana hemos hablado acerca del anuncio de la llegada de Jesús. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre el nacimiento. Vamos a ver la segunda parte de la historia, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a estar leyendo Lucas 2. Entonces, por favor, vámonos a Lucas 2. Vamos a leer por partes. Entonces, vamos a empezar leyendo Lucas del 1 al 5, por favor. Dice, porque aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto a María, su esposa, y ella se encontraba encinta. Entonces, vamos a ir leyendo esta historia por partes y vamos a resaltar algunos puntos importantes. El nacimiento de Jesús ayuda a cumplir muchas profecías que se habían hecho en el Antiguo Testamento, ¿ya? Hoy día vamos a ver dos de ellas. La primera está en el versículo 4, si podemos ver el versículo 4, por favor, que dice, también José, que era descendiente del rey David. Ustedes saben, en el Antiguo Testamento se había profetizado que el Mesías iba a ser descendiente del rey David. Entonces aquí estamos viendo el cumplimiento de esa profecía, ¿no es cierto? Nos está diciendo que justamente Jesús viene del linaje del rey David, ¿ya? Lucas en esta parte nos está diciendo que Jesús es el heredero, es el rey de la tierra, no solamente por ser hijo de Dios, sino por el linaje que le corresponde, que proviene del rey David. Entonces aquí estamos viendo esa profecía que se está cumpliendo, ¿ya? Otra profecía que vamos a ver el día de hoy que se cumple en el nacimiento de Jesús es cuando el profeta Miqueas profetizó que el Mesías vendría de la ciudad de Belén, ¿ya? Veamos por favor Miqueas 5:2, dice, pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Entonces ahí vemos que Miqueas está profetizando que Jesús, no el Mesías, va a venir de Belén. Pero José y María vivían en Nazaret, ¿no es cierto? Entonces aquí vale la pena recalcar tal vez una pequeña lección que podemos rescatar de esto, ¿ya? Dios ya había dispuesto desde el inicio de los tiempos que este censo se lleve a cabo, ¿ya? Para ayudar a cumplir justamente la profecía de la llegada de su hijo en la ciudad de Belén. Entonces, como ustedes saben, ahí nos decía, ¿no? César Augusto era el que gobernaba en ese entonces. El César, obviamente, una persona pagana, no tenía nada que ver con Dios, no le interesaba para nada el nacimiento de Jesús. Entonces, él gobernaba según lo que él creía, según lo que él quería, ¿no? El nacimiento de Jesús a él no le interesaba para nada. Pero Dios fue modificando, fue planeando, fue acomodando las cosas de tal manera de que Jesús realmente llegue a nacer en la ciudad de Belén como se había profetizado, ¿ya? Y aquí es donde vemos cómo Dios, cuando tiene un propósito, cuando tiene un plan, Él es el que acomoda las cosas, ¿ya? Aunque parezca imposible, aunque parezca difícil, Él ya lo tiene todo acomodado, ¿ya? Y si somos obedientes, entonces es más fácil seguir su camino y llegar a ese propósito, ¿ya? Entonces esas son las dos profecías que podemos rescatar de esta primera parte de la historia, ¿no? Y esos dos puntos, cómo Dios obra, cómo Dios se mueve, planifica todo para que sus propósitos se cumplan. Veamos ahora Lucas 2, 6 y 7, por favor. Dice, y mientras estaba allí se cumplió el tiempo. Y así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada, ¿ya? Entonces aquí nos está contando de que José y María ya llegaron a Belén, ¿no? María da a luz a su primogénito y están, como saben, están en un establo, ¿ya? Ahora, desglosemos igual un poquito esta parte. Es muy común entre nosotros cristianos compartir o escuchar frases, todos aquí lo hemos hecho, o lo hemos dicho o lo hemos escuchado.
frases como, si es de Dios, se va a dar, ¿no ve? Si es Dios que te lo está dando, te lo va a traer en bandeja de plata, ¿no? O Dios nunca te va a poner en una situación que no puedes manejar, ¿no? O la clásica, ¿no ve? Que Dios solamente manda a sus mejores guerreros a luchar sus guerras y cosas así, ¿no? Y aunque estas frases son bonitas, digamos, entre nosotros para animarnos, para apoyarnos, les animo a que las analicemos un poquito. A ver, si Dios solamente te pone en situaciones que puedes manejar, cosas que no te van a mover más allá de tu zona de confort, ¿creces? ¿Te apoyas en Él? Seguramente no, ¿no? Si ese ascenso en tu trabajo, si esa vacación que quieres es voluntad de Dios y te lo va a entregar en bandeja de plata, eso te invita un poco a la pasividad, ¿no es cierto? Es como decir, bueno, Dios me lo va a regalar, entonces me lo va a poner en mi mano, ¿no? Creo que muchas veces confundimos, sin darnos cuenta, la fe con la pasividad o con el conformismo, ¿no? Decimos, pucha, esto es lo que Dios quiere para mi vida, entonces, bueno, que así sea, y no hacemos nada, ¿no? La fe, hermanos, siempre es activa, siempre va a implicar que nosotros hagamos algo, nos movamos, hagamos algo para que nuestra fe sea fuerte, ¿ya? Ahora, ¿por qué les explico todo esto? Porque vamos a ver un poquito la situación en la que han estado José y María, ¿ya? Ustedes saben, María estaba embarazada, ya en lo último de su embarazo, ¿ya? Ahora, ayer de curiosa, me entré un cachito al Google Maps a averiguar la distancia entre Nazaret y Belén, ¿ya? La distancia entre Nazaret y Belén son 157 kilómetros, que hoy en día un viaje así en carretera son más o menos 2 horas. Entonces no es un viaje tan largo, no es un viaje tan grave, ¿no es cierto? Pero a pie, porque José y María tuvieron que hacer este viaje a pie, son más o menos 4 días de viaje, ¿ya? Ahora yo les pido, tal vez las mujeres que han pasado por el embarazo se van a poder identificar un poquito con este escenario que les voy a armar, ¿ya? Imagínense estando con tus 9 meses de embarazo, en las últimas, y por decreto tienes que hacer este viaje de por lo menos 4 días a través del desierto, ¿no ve? Con tu esposo, con tu burrito, ahí caminando, ¿no? Llegas a tu destino, seguramente tu viaje ha sido largo, ha sido cansador, has muerto de calor, has muerto de frío, estás incómoda, estás adolorida y todo, ¿no ve? Llegas a tu destino, llegas a Belén y resulta que la ciudad está reventando. No tienes dónde alojarte, no hay hoteles, no hay hospedajes, no hay nada, ¿no? No hay, digamos, las preferencias que hay hoy en día, ¿no ve? De, no, mujer embarazada, prioridad, ¿no ve? Llegaste tarde. Entonces lo único que te queda es ir a acomodarte en un establo, ¿no? Te acomodas en el establo, entras en trabajo de parto y estás ahí dando luz a tu agüita en medio de animales, en medio de cosas de animales, y ahí estás, ¿no? Y tu esposo bien amoroso te lo arma una cunita en un pesebre donde come el ganado, te lo pone pajita para que se eche ahí tu bebé y todo. Ahora imagínense esa situación. ¿Dónde verían ustedes la bendición ahí, si les toca pasar por eso? Seguramente difícil, ¿no? Más bien seguramente dirían, pucha, ha sido la peor semana de mi vida, qué horrible experiencia, no quiero saber más, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué les pongo este ejemplo, digamos, así un poquito más desglosado? Justamente por lo que les decía hace rato, muchas veces creemos que por fe todo va a ser color de rosas, y no es así. Más bien en la Biblia vemos lo contrario, muchas veces la gente ha tenido que enfrentar cosas duras, cosas graves, para cumplir con los propósitos de Dios. El mismo Jesús ha tenido que enfrentar humillación, pobreza, violencia, tortura, para cumplir su propósito. Ni él mismo se ha salvado. Y muchas veces nos toca a nosotros pasar por situaciones así. Entonces, volviendo al ejemplo, ¿ustedes creen que María en ese momento se sentía bendecida? Y decía, pucha, qué belleza. Seguramente no, ¿no es cierto? José peor, como esposo, y tener a tu esposa en esa situación, terrible, ¿no es cierto?
Pero ellos sabían que ellos tenían una misión, tenían una tarea, estaban obedeciendo el llamado de Dios. Y ahí es donde viene la bendición. Cuando obedeces y cumples ese propósito, ahí es donde eres bendecido, ¿ya? Entonces, como les digo, les pongo este ejemplo para resaltar que no siempre todo va a ser color de rosa, sino que lo más probable es que tengamos que enfrentar cosas fuertes. Ahora, eso tampoco significa que solamente lo que te hace sufrir es lo que vale la pena, ¿no? A veces Dios nos mima y nos da nuestros buenos regalitos así de cariño, pero solamente resaltar eso, ¿no? Dios quiere ver nuestra fe, Dios quiere ver nuestro crecimiento, y eso nunca va a suceder si no nos mueve el piso alguna vez, ¿ya? Entonces, andar a la voluntad de Dios no siempre significa que todo va a ser fácil. Y otra cosa que es importante recalcar aquí es que a veces creemos que Dios no nos entiende, ¿no? A veces oramos, buscamos consuelo en Él y tal vez no obtenemos las respuestas que queremos porque creemos que no nos entiende. Ahora, hace un minuto yo les dije, el mismo Jesús ha pasado por pobreza, ha pasado por humillación, ha pasado por tortura, ha pasado por rechazo. Entonces, ¿quién mejor que entender nuestras cosas, nuestros problemas, que alguien que ha pasado por lo mismo o cosas peores? ¿Ya? A veces pensamos que Dios es este ser inalcanzable, perfecto, que no nos va a entender, no nos va a escuchar porque somos insignificantes, cuando en realidad Él mismo ha pasado por lo mismo o peor, ¿no? Entonces, no tengamos ese miedo de buscarlo, no tengamos nunca ese miedo de pensar, pucha, es que Él no me entiende. Es que Él no entiende mi situación, Él entiende perfectamente. Entonces nunca tengamos ese miedo de buscar su palabra, su apoyo, su sabiduría cuando estamos en una situación así. Continuamos con leyendo la historia, vámonos a Lucas 2, 8 al 20, vamos a leer todo de corrida. Entonces dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor les envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que se les había dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Ya, entonces, de nuevo, vamos desglosando un poquito esta última parte de la historia. El nacimiento de Jesús pasó relativamente desapercibido en la ciudad de Belén, ¿ya? Dios no escogió hacer el gran anuncio a todo el mundo, a toda la ciudad de Belén, a los pueblos de alrededor, ¿no? De decir, pucha, mi hijo está naciendo, está en un pesebre, en un establo en la ciudad de Belén. Dios nos dice que Él envió a sus ángeles a compartir este mensaje con unos pocos pastores que estaban cuidando a sus ovejas, ¿ya? Ahora, de nuevo, Dios podría haber escogido mandar este mensaje seguramente a la nobleza, a la alta sociedad, a los educados de la ciudad y todo eso, ¿no? Pero Él decidió mandar este mensaje a sus ángeles, a unos pastores, unos humildes pastores, ¿no? ¿Y por qué? Porque si se pone a pensar, para empezar, este es el estilo de vida que Dios mismo eligió para Él cuando estaba aquí en la tierra, ¿no? Ustedes saben, Jesús era pobre, era hijo de un carpintero, no
seguramente no gozaba de grandes lujos, ¿no? Entonces, es bien bonito pensar en esto tal vez de la siguiente manera. Puede que tú pienses que las cosas que tú estás haciendo son chiquititas, son tal vez hasta insignificantes y pasan desapercibidas, pero Jesús, bueno, Dios está atento a lo que tú estás haciendo. Muchas cosas, las cosas grandes, se manifiestan de una manera bien pequeña en nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces, solamente porque ocurra algún evento en tu vida que tú dices, pucha, realmente nadie se está dando cuenta, nadie lo ve, a nadie le interesa, hay alguien que está viendo, que se está dando cuenta y que te está haciendo fiesta, ¿ya? Y ese es Dios, ¿ya? Otra cosa, justamente porque el nacimiento de Jesús no fue algo así tan anunciado y tan abierto y se limitó a un pequeño grupo de pequeños pastores, la celebración en la tierra del nacimiento de Jesús tampoco fue una gran fiesta, ¿no? Pero en lo que hemos leído ahorita nos dice que en el cielo la historia era completamente distinta, ¿ya? Los ángeles cantaban, alababan, gozaban. Había fiesta en el cielo el día que Jesús llegó aquí. En la tierra pasó desapercibido, pero se estaba cumpliendo un evento enorme relacionado con el reino de Dios, entonces el cielo estaba de fiesta. Ya. Veremos, por favor, ¿me lo puedes volver a proyectar Lucas 2:15? Ya, quiero que veamos este versículo una vez más. Dice, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Aquí hay una lección también bien importante, ¿ya? Aquí estamos viendo que estos pastores, ni bien recibieron las buenas noticias, dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Ahora, yo les hago la pregunta, no os hago la pregunta, porque me incluyo a mí misma. Cuando Dios te llama a hacer algo, ¿cuál es tu actitud? ¿Es esta de decir, vamos, a ver qué está pasando, a ver de qué están hablando? ¿O la dudas? O depende de la situación, o sea, si parece algo fácil, ya le metes, y si no, mejor no. A mí este versículo, por más sencillito que parezca, me parece una enseñanza bien bonita. Cuando Dios te llama, anda, deja lo que estás haciendo, ve a donde Él te está llamando, ¿ya? Él tiene un propósito, cuando Él te está llamando, obedece, escucha. Bueno, para concluir, para cerrar, hemos hablado acerca de ya el nacimiento, la llegada oficial, digamos, de Dios a la tierra, ¿ya? Y en los versículos que hemos visto dice que los ángeles llegan a compartirnos las buenas noticias. ¿Cuáles son estas buenas noticias? Primero, que el Salvador esperado ya había llegado, ¿ya? Se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Llega un descendiente del linaje del rey David, nacido en Belén, de María Virgen, y es nuestro Salvador. Entonces, esa es la primera buena noticia, que nuestro Salvador ha llegado. En segundo lugar, Dios había decretado buena voluntad a los hombres. El tiempo de la ley y del temor ya habían terminado. Ustedes saben que antes de la llegada de Jesús se vivía bajo la ley. Habían todas estas leyes que se tenían que cumplir y sacrificios y todo. Y la llegada de Jesús pasa a abolir todo eso, para que ya nunca más tengamos que hacer esos sacrificios, ni cumplir esas leyes y esas reglas, y vivir bajo gracia. Entonces, la llegada de Jesucristo, y esa es la otra buena noticia, es que marca la nueva etapa, que es la etapa de gracia, que es en la que vivimos ahora. Estos 4 puntos, hermanos, son el verdadero motivo de la celebración de la Navidad, ¿ya? Como decía el pastor Jonathan, a mí me encanta Navidad, a la cara también, con la cara contamos así desde junio ya los días para que llegue Navidad, nos encanta, ¿no? Y es lindo, hay mucha gente que le gusta, que les emociona, que las decoraciones, que no sé qué, es lindo, implica muchas cosas. Todo eso está muy bien, disfrutemos, vaciar las tiendas de adornos navideños, las fotitos, no sé si quieren con el Papá Noel, no sé. Pero nunca perdamos de vista, hermanos, el verdadero motivo de la Navidad, que es esto.
La llegada de nuestro Salvador, la salvación que se nos ha dado a través de Él y la gracia bajo la cual vivimos ahora gracias a esa llegada. ¿Ya? Entonces con eso cerramos, hermanos, esta segunda parte de la historia de Navidad, del nacimiento de Jesús. Espero que, como les digo, disfrutemos de esta época, todo lo que implica, pero siempre teniendo bien marcado en el corazón el verdadero motivo, que es Él y su llegada y el regalo que Él nos ha dado a nosotros. Muchas gracias.